Muy buenas, hermanos y amigos que nos sintonizan a través de su programa Fe y Razón. Es un programa que dedicamos para llevarle temas de análisis histórico, científico, filosófico, teológico, fundamentándonos en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a compartir un tema que ya habíamos tratado en una primera entrega, en un primer capítulo, con nuestro hermano y amigo, el apologista internacional Pedro Ríos, quien va a continuar dándonos un análisis sobre el Bereshit o Génesis. Y nos quedamos en Génesis capítulo 1, versículo 14, tratando este desarrollo de la creación de Dios, ¿no? La creación de los animales, de la tierra, del universo, hasta llegar a la creación de los seres humanos. Pedro, bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, bienvenido. Bueno, mi nombre es Pedro Ríos, soy de Chile, el sur de Chile, cerca de Valdivia, en la región conocida como región de los ríos. No por el nombre mío, sino porque hay muchos ríos acá y está un río que es internacionalmente famoso como es el Calle Calle, conocido por todo el mundo. Adelante. Pedro, nos quedamos entonces en el versículo 14, donde dijo luego Dios haya lumbreras en la expansión de los cielos. ¿Cómo nosotros podemos abordar este punto? Sí, bueno, en primer lugar, recordando que Génesis es el libro de los comienzos y es probablemente el libro más importante que jamás se haya escrito, y nos proporciona un relato dramático acerca de los orígenes de la humanidad, del universo y la intromisión del pecado en el mundo, los efectos catastróficos de la maldición que a causa del pecado cayó sobre la raza y los inicios del plan del Señor para la redención y para bendecir a las naciones a través de la descendencia de Adán. La mayoría de los libros de Génesis tratan sobre el contenido del libro de Génesis y de una forma u otra están hablando y nos están llevando hacia esto. Aparte de esto, sin embargo, el tema de Génesis y la forma sencilla en que está escrito cautiva la mente de la gente durante mucho tiempo, la ha cautivado. La mía en especial ha sido llevada y me ha traído una bendición especial estudiar este libro, que tratar de entenderlo desde el punto de vista judío, que es el contexto en que está escrito. En el versículo 14, parte B, nos dice que haya luces en el firmamento que separen el día y la noche. Pero antes nos habla el libro de Génesis, nos dice primero hágase la luz, pero el cuarto día, él dice háganse las luces o dadores de la luz, Mahor, 14a, la gloria o Chequiná fue primero, luego el generador de la luz, el sol, y el reflector de la luz, la luna. Vino después, ambos son dadores de luz, y esto sigue un orden lógico y un orden bíblico. La palabra luz se utiliza 7 veces en el cuarto día. 10 veces en este capítulo tiene la frase que haya. Algunos han llamado a esto los 10 mandamientos de la creación, que sirvan como señales de las estaciones, de los días y de los años. Versículo 14, parte C. El sol determina nuestros días, la luna determina nuestros meses, y las estrellas, el sol y la luna, todos determinan nuestras estaciones y los años. Todo en la tierra está en perfecta sincronización de acuerdo a esta, para un día de 24 horas, lo que refleja el diseño de un creador, de un diseñador maestro que pone las cosas en su lugar y los puso en movimiento y que brillan en el firmamento para iluminar la tierra, dice el verso 1:15 en la parte A. A partir de este día en adelante, si nosotros leemos atentamente el libro de Génesis, la luz del sol se convirtió en la principal fuente de luz y de energía en la tierra. El cumplimiento, y como siempre sucede cuando el Señor manda, fue la acción. Dios hizo 2 grandes lumbreras,
la lumbrera mayor, o el sol para gobernar el día y la menor, la luna, para gobernar la noche, según nos relata el capítulo 1, verso 16, parte A. El Salmo 136, verso 9, dice también que Elohim hizo las dos grandes lumbreras y se ponía el sol para gobernar el día y las estrellas que ayudan a la luna que gobierna la noche. La frase la lumbrera mayor y el menor son muy similares en otras lenguas semíticas, y son los nombres de las deidades. Las personas de la mayoría de las religiones mediterráneas adoraban al sol, a la luna y las estrellas, y había cultos que se habían desarrollado para adorar a cada una de ellas. Esto es un total rechazo de ese concepto. La Biblia nos dice que estas luminarias no son eternas, no son dioses que fueron creados y no deben ser adorados. Y por cierto, la Biblia nos señala que Él hizo las estrellas en el verso 1:17. Las estrellas que se mencionan aquí casi como una ocurrencia tardía, muy probablemente debido al énfasis que hace la Biblia en el sol y la luna. Cuando llegamos a 3:15 veremos que las estrellas se establecieron en su lugar para dar razón del Evangelio en forma ilustrada, pero fueron distorsionadas en la Torre de Babel, que nos narra en el capítulo 11, verso 1 al 9 del Génesis. Hay tres razones por las que exista el firmamento en medio de las aguas o haya expansión en medio de las aguas. En primer lugar, para alumbrar sobre la tierra, y en segundo lugar, para gobernar el día y la noche, 1 verso 17a al verso 18a, y en tercer lugar, para separar la luz de las tinieblas, 1 verso 18. Adonai todavía hace esto hoy. Hoy están aquellos que hoy preguntan, ¿cómo puedo saber lo que es moral y lo que es inmoral? Dios ha dibujado la línea en la arena del tiempo. Elohim dice lo que es moral, porque Él pone los principios morales en la tierra y nos da una conciencia. Así es como Dios separa y nos enseña esto, separa la luz de las tinieblas. Él separa lo moral de lo inmoral por sus propias decisiones. Lo hizo en el comienzo y Él todavía lo hace hoy. Pero Él quiere que creamos en aquel que es de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva, nos dice el escritor en Juan capítulo 7, verso 38. Pedro. ¿Cuál es la...? Sí, adelante. Algo importante que tú mencionas en tu exposición ahí. Tú dices entonces que hay una correlación entre la separación de lo moral y lo inmoral, así como el Señor establece la separación de la luz y las tinieblas, y que, correcto, y sí. que en la visión de la revelación de Dios, Él establecía, o el pueblo de Israel estableció cuando se le da esa revelación, de que como los demás pueblos adoraban al sol, a la luna, a las estrellas, le rendían culto, lo endiosaban, que eso viene de la Torre de Babel. El pueblo de Israel nunca hizo eso. Es decir, la revelación de Dios fue para que ellos no adoraran al sol, ni la luna, ni nada por el estilo. Sí, la revelación de Dios, y como lo vimos en la primera parte, Dios está destruyendo en el primer día todo intento de adorar a lo creado. Él hizo los cielos y la tierra. Él creó todo lo que está, por lo tanto es insensato intentar adorar a una criatura. Cuando Dios nos dice que nuestra luz debe brillar en medio de las tinieblas, está diciendo que nosotros debemos ser lumbrera, que debemos ser un referente moral en estos tiempos de oscuridad. Como referente moral, primero llevando la palabra de Dios y luego mostrando que esta palabra hace obra en nuestros corazones y se refleja a través de nuestras vidas, en nuestras sociedades. Cuando habla de que nosotros somos la sal de la tierra, también está diciendo que debemos llevar la palabra de Dios mostrada en nuestras vidas, escrita en nuestros corazones y reflejar la luz de Dios en nosotros. Adelante, hermano.
Es correcto, Pedro. Me parece una introducción muy interesante, muy importante. Aquí estamos estableciendo dentro de la creación que el Señor en la misma creación está mostrando un propósito, está mostrando incluso cómo el hombre le iba a glorificar, le iba a honrar, y está haciendo una separación vamos a decir, en cuanto a su visión de sus leyes, ¿no? O sea, es muy importante eso y muy interesante cuando tú expresas, ¿no?, esa separación de la tinieblas y la luz, y que Dios mismo es luz. Y a una pregunta que me gustaría que tú respondieras en este primer bloque, Pedro. El cuarto día, que ha sido muy debatido, ¿no?, en los medios materialistas, y el Señor creando las lumbreras en el cuarto día, ¿cómo tú lo analizaste? ¿Cómo tú presentas, por ejemplo, tu tesis, y cómo tú corriges ese punto ahí? Se dice que el cuarto día aparecieron, o Dios puso las lumbreras en los cielos. La tierra, al parecer, a ver cómo está relatado el Génesis, está como si fuera desde el punto de vista de un observador terrestre. Es decir, desde el espacio sería un concepto incomprensible para el que escribió, a aquel que le fue mandado a escribir. Por lo tanto, en medio de todo este caos, cuando empiezan a formarse las cosas por la orden de Dios, el cuarto día aparentemente puede haber algún reflejo atmosférico acerca de esto, que probablemente comenzó la creación dice la Biblia en el verso 1 que en el principio Dios creó los cielos y la tierra llegó a estar desordenada y vacía. En medio de todo este caos, donde el Espíritu de Dios revoloteaba, sobrevolaba la superficie acuosa, o los abismos, como dicen otras versiones, o incubaba, como dicen, dando la idea de la generación de vida en la tierra, probablemente en el cuarto día es cuando la atmósfera comienza a aclararse y empiezan a verse las lumbreras y a diferenciarse día y noche. Desde esa visión lo veo. Muy bien, ¿no? Y parece una visión muy sensata conforme a un análisis bíblico, ¿no? Aunque también los israelitas le llamaban yom, como si fueran periodos. Tú sabes que hay dos posiciones ahí distintas, ¿no?, de cómo se analiza el Bereshit o el Génesis, pero es muy interesante porque eso no violaría el orden que Dios estaba estableciendo en su creación, porque el Bereshit, el Génesis, lo que presenta es Dios organizando el caos de la creación. Él comienza a organizar todas las cosas, y hay un seguimiento lógico, y que puede incluso ser hasta cronológico, independientemente de que sean periodos o días. O sea que es algo que nuestro Señor tiene ahí un punto muy interesante, conforme también a lo que la ciencia ha establecido, de que hubo un principio del universo. Eso es muy interesante. Cuando lo vamos después de esta primera pausa en su espacio Fe y Razón, Pedro, nos gustaría que tú nos sigas desarrollando ese marco, ¿no?, analítico del Bereshit, como tú lo tienes, ese marco interesante, porque sé que vamos a llegar a la creación del hombre en este segundo capítulo. Cuando retornemos en su espacio Fe y Razón, continuamos, hermanos y amigos. Amén. Hola, hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34, darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook, en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón. Estamos compartiendo con nuestro hermano y amigo Pedro Ríos.
directamente desde Chile para República Dominicana, y para los que siguen nuestro programa Fe y Razón en las redes sociales, donde también pedimos que nos ayuden, nos colaboren para que nuestro espacio en YouTube pues, pueda seguir creciendo y podamos seguir brindándoles gloria y honra y este tipo de programas para ustedes y que ustedes puedan ser edificados. Pedro, nos quedamos ahí, ¿verdad? Que tú nos explicabas más o menos una visión ahí desde el punto de vista del observador, que pudiera ser ahí un punto de vista atmosférico, como el que se le estaba presentando la revelación pudo ver cómo el Señor estaba organizando. Me gustaría que tú continuaras con el desarrollo de tu tesis. Amén. ¿Cuál es la evaluación que el Señor hace en esta etapa? Y vio Dios que era bueno, capítulo 1, verso 18, parte B. Es decir, todo fue exactamente como Él lo planeó. No había necesidad de que nada evolucione. Dejemos esto claro, no había necesidad de que nada evolucione, porque ya era bueno. La numeración de cada día, y fue la tarde y la mañana, cuarto día, 1 verso 19, el ritmo de la mañana y la tarde continuó como lo había hecho desde el principio, pero ahora se rige como lo ha sido desde entonces por la puesta y la salida del sol. A partir de este día, semana de la creación, ¿no es cierto? Ahora pasó la mitad de la semana. Y la gloria y el esplendor de Dios ya se está revelando en todo lo que había hecho. Como escribió el salmista, que dice, oh Señor soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra, has puesto tu gloria sobre los cielos. Salmo 8, verso 1. ¿Qué nos dice después? Que rebosen de seres vivientes las aguas y que vuelen las aves sobre la tierra y a lo largo del firmamento. Génesis 1, verso 20 al 23. Este es el quinto día. ¿Cuánto tiempo tardó Dios en crear los pájaros? ¿Qué significa la frase según su género? ¿Dónde está la frase sean fructíferos y multiplíquese? ¿Qué mitos ven cometidos en la sociedad actual con respecto a esto? ¿Por quién? ¿Con cuál es el propósito de hablar de una evolución de las especies? ¿Cuánto creemos nosotros? Son las preguntas que resurgen, que Dios se preocupa por nosotros. Miremos los cielos, la creación de las aves del cielo. ¿Tú crees que Dios se preocupa por ellos? Dijo el divino Maestro, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿No se venden 2 gorriones por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre, y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. Estimado amigo, en estos días de pandemia, en estos días de angustia sobre la tierra, ¿cómo crees tú que las palabras de nuestro Maestro expresadas en el libro de Mateo capítulo 10, verso 29 al 31, van a afectar la manera en que vivas tu vida, cómo debemos enfrentar lo que está ocurriendo en la tierra y cómo debemos y podemos nosotros ayudar a los demás? Y dijo Dios, marca el inicio del quinto día. Por este tiempo, la creación de la tierra y de los cielos estaban completos, ya estaban completos. Sin embargo, la tierra, como nos narra el capítulo 1, verso 1, estaba vacía de habitantes, pero Dios la formó para ser habitada, nos dice Isaías 45, 18. En el segundo día, Dios formó el cielo y el mar, y aquí Él llena el cielo con las aves y el mar con las criaturas vivientes. Una vez más, Elohim llama a existencia a todo esto en el mismo día, y todos en el mismo momento. Él crea algo de la nada. Él dijo que rebosen de seres vivientes las aguas. Durante el quinto y sexto día, la expresión los seres vivientes se usa 7 veces. Hay un juego de palabras intencional en el idioma hebreo. Literalmente dice lo siguiente, que el enjambre de aguas produzca enjambres de seres vivientes y que vuelen las aves sobre la tierra a lo largo del firmamento. 1 verso 20.
¿Cuál es la acción aquí? Y Dios creó, Bará, los grandes animales marinos, Tanín, con tantos peces. La referencia a un tipo específico de una criatura parece significativa. ¿Por qué señala los Tanín? Tal vez la respuesta se encuentra en el hecho de que los antiguos egipcios y la mitología mesopotámica estaba lleno de fantásticos cuentos de monstruos marinos. Estos suponían que eran dioses y los antiguos paganos temían a estas deidades, grandes animales marinos, como si fueran el mismo mal. Tales mitos eran comunes en la época en que Moisés escribió el libro de Génesis. Así que en esta parte la Biblia simplemente dice que Elohim creó incluso a las más grandes criaturas de las profundidades. No son dioses para ser temidos, sino que son seres creados como toda otra forma de vida que el Señor ha creado. Salmo 74, 13 al 14, Isaías 27, 1 y Isaías 51, verso 9. Los rabinos se refieren a Leviatán y su pareja que vivían en la parte más profunda del océano y sostenían a la tierra en su espalda. Esto es una tradición rabínica o algo que los rabinos imaginaban dentro de la ignorancia. Y todos los seres vivos, vivientes que se mueven y pululan en las aguas, y todas las aves según su especie. Capítulo 1, verso 21a. La palabra seres vivientes, nefesh, aparece aquí por primera vez. Y literalmente significa aquello que respira. El alcance y la complejidad de los seres vivos que Dios creó es probablemente solo superado por la creación de las estrellas. La creación de aves variada e instantánea más allá de nuestra comprensión. El término ave significa cualquier cosa que vuele, incluyendo insectos, según Deuteronomio 14, verso 19 al 20. Una vez más, aparece la frase, vemos la frase, según su especie. Esto permite que las variantes dentro de las especies, pero no permite ningún cambio de una especie a otra. Dios estableció este límite genético entre las especies. Este es el mensaje ineludible de este pasaje. Se utiliza cada vez que la procreación es mencionada en el libro de Génesis. Se hace hincapié en el hecho de que la evolución no puede hacer frente a esto. Cuando se reproducen seres vivos, solo pueden reproducir su propia especie. Los monos no pueden producir seres humanos. Los monos no evolucionan en seres humanos. Y algunos, aunque hayan algunos científicos que afirman que hemos evolucionado desde las formas inferiores de la vida y que esto sucedió por casualidad, y como dicen algunos que somos el resultado de un accidente cósmico, pese a las demostraciones científicas en contra, un ruido aleatorio nunca va a producir música clásica. Cartas al azar flotando en un mar de sopa de letras nunca van a poder explicar una novela y nunca van a poder construir una obra literaria. Cuando nosotros escuchamos música, sabemos que hubo un compositor. Al leer una novela, sabemos que hubo un autor. Sin embargo, rechazan la evidencia los hombres de un creador inteligente. ¿Por qué? Debido a que la creencia de la evolución es una elección espiritual que ellos han hecho y no es una elección racional. En la ciencia o los que siguen estos postulados ciegamente eligen, ya que no quieren ser moralmente responsables ante un creador personal y santo. Pedro, la bendición, sí, adelante. Hay 4 cosas importantes que usted mencionó que me parecen interesantes. Primero, en la revelación al pueblo de Israel, a través del Bereshit, vemos que se está dejando de lado esa creencia, podemos decir, de cultural, religiosa que tenían otras civilizaciones, que le rendían culto a las criaturas, a los animales. También que le rindieron culto, como usted muy bien estableció, al sol, a la luna, es decir, a los astros en sentido general. Pero esta civilización hebrea
que recibe la revelación de Dios, se le está diciendo no adoren a las criaturas porque son creadas, ni adoren a la creación porque también es parte de esa organización, ¿no? De ese orden que el Señor establece en lo creado, valga la redundancia. Otro punto importante, hay un aspecto organizativo dentro de las mismas criaturas creadas, es decir, la biología tiene unos fundamentos sistémicos dentro del código genético de los animales, que viene siendo la representación en ese código genético de un lenguaje biológico, bioquímico, que no es violado, que no pasa de un estado a otro al azar para romper una información genética o ese código genético, como usted muy bien está estableciendo los ejemplos. Sabemos que una música, la melodía de una música tiene un ordenamiento dentro de su organización auditiva, de su creación musical. Una explosión, nosotros sabemos que no tiene un orden auditivo, no es una creación. En términos de lo que implica organizar un audio, un sonido, darle melodía, etcétera, lo que nosotros entendemos por música, una obra musical. Lo mismo con una obra literaria. Un libro tiene una organización, tiene un ordenamiento literario que sale de una estructura cognitiva que el ser humano es que puede establecer para organizar, valga la redundancia nuevamente, una obra literaria. Y así sucesivamente con los ejemplos que usted ha dado, lo mismo como el reloj que crea, el relojero, perdón, que crea el reloj, un reloj que es encontrado. Obviamente nosotros vamos a reconocerle que ese reloj tuvo un creador que fue un relojero, no pudo haber surgido de la nada o por azar. Es decir, sin alguien detrás que organice ese sistema. Bueno, vamos a la pausa comercial y continuamos en su espacio Fe y Razón. Amén. Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34. Darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón. Estamos compartiendo parte de lo que será una serie de análisis que vamos a estar haciendo del Antiguo Testamento, y estamos comenzando desde el Bereshit o Génesis, y con nosotros nos está acompañando para ayudarnos en este análisis el apologista internacional Pedro Ríos desde Chile, quien es también investigador científico y un profundo estudioso de la palabra de Dios. Pedro, nos quedamos en la parte donde usted estaba estableciendo, ¿no?, esas analogías donde el Señor presenta ese orden sistémico de la información genética, que los animales no se ha demostrado ni se ha visto ese cambio abrupto, ¿no?, de que un animal pase a otro, o sea, de que un ser vivo pase a otro. Y usted mencionaba de que, por ejemplo, los primates, los simios, no se ha demostrado un sucesor o un antepasado común para que nosotros diéramos un salto cualitativo y cuantitativo en cuanto a nuestra estructura biológica para nosotros ser algo completamente diferente, sino que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Continúe, amén. Pedro. Amén. Vemos, como quedamos en el segmento anterior, la frase según su especie. ¿Qué significa esto? Esto permite que las variaciones dentro de las especies
pero no permite ningún cambio de una especie a otra. ¿Qué es lo que ha permitido esto? Una especie de microevolución, una adaptación a medios diferentes, y esto permite que haya una diferenciación de distintas razas humanas que se van adaptando a las condiciones climáticas y de sol, ¿no es cierto?, de cada zona donde fueron esparcidas. Entonces, no permite ningún cambio de una especie a otra. Esto no es permitido, esto no es posible, ni siquiera con alteraciones genéticas. Este es el mensaje ineludible de este pasaje y se utiliza cada vez que la procreación es mencionada en el libro de Génesis. Se hace hincapié de que la evolución no puede hacer frente cuando se reproducen los seres vivos. Los monos, ya lo dijimos, no producen seres humanos, y sin embargo algunos científicos afirman en los colegios, a pesar de que las supuestas rastros de esqueletos y todo demostraron ser fraude, en este minuto todavía se enseñan estas teorías dentro de los colegios. Entonces algunos científicos afirman que hemos evolucionado desde las formas inferiores de la vida y que esto sucedió por casualidad y que somos el resultado de un accidente cósmico. Las demostraciones científicas, ya lo dijimos, en contra, producen o están demostradas por la lógica. Un ruido aleatorio nunca va a poder producir música clásica. Si yo tomo un reloj, voy a ver que es una máquina perfecta, pero el universo no es un reloj que un relojero echó a andar y que en algún momento lo detuvo. Dios está presente en cada una de las circunstancias, tomando el control de la historia humana, y está presente, amigo que me escucha, en cada una de las circunstancias de tu vida. Por lo tanto, si tú confías en ese Dios, venga lo que venga, yo te aseguro que Dios no te va a soltar de su mano. Que Dios nos ayude y que la bendición con que Dios bendijo cuando dijo sean fructíferos y multiplíquense, llenen las aguas de los mares y que las aves se multipliquen sobre la tierra, 1 verso 22, continúa hasta nuestros días, aunque no son el objeto especial de amor de Adonai como la humanidad, sería, sin embargo, los animales son cuidados por él. Eso es lo que la Biblia a mí me enseña. Ni siquiera un gorrión cae al suelo sin que lo permita el Padre, Mateo 10:29, y él provee alimentos continuamente para ellos, Mateo 6, verso 26. Y es de destacar que Dios completó la creación de los peces y las aves antes de dar la orden de que sean fecundos y se multipliquen. Y si Génesis 1 fuera simplemente un lenguaje simbólico, como muchos dicen, que describe cómo la vida evolucionó en los seres de la tierra, este versículo en particular sería innecesario. Dios mostró su cuidado amoroso a los animales, bendiciéndoles por lo que fue posible que fueran fecundos y se multiplicaran. Ellos pronto se extendieron por el mundo entero y él daría una orden similar a los animales después de salir del arca, luego del diluvio, que aparece en Génesis 8, verso 17. Es interesante notar que se le dio una orden similar a la humanidad, tanto en la creación, en Génesis 1, 28, como también después de la inundación, Génesis 9, verso 1 y 7. La fertilidad de la vida viene de la bendición del Señor. Por eso es que es antinatural una organización sacerdotal en alguna iglesia a la que se le prohíba casarse, ser fecundos y multiplicarse como lo mandó el Señor. Esto es antinatural. La numeración de cada día, y fue la tarde y la mañana, un quinto día, verso 1:23. Un día más de la creación pasó antes de que Elohim descansara. El sexto día iba a ser el más notable de todos. La versión BTX dice: entonces dijo Elohim, bullan los seres vivientes y ave que vuele sobre la tierra en la expansión de los cielos.
bullan, es decir, produzcan abundantemente. Seres, hebreo, nefesh, persona, alma, mente, vida. Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, capítulo 1, versos 24 al 31. Que Dios nos ayude para poder ir entendiendo la razón de todo esto y la cronología que aparece aquí. ¿Qué puede significar? Que el hombre sea creado a la imagen de Dios. Y el hecho de conocer esto le ayudará a usted a sentirse mejor consigo mismo. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Cómo va a afectar esto a tu relación con Elohim y con otras personas? ¿Cómo Génesis 1 nos equipa para contradecir las creencias mundanas de nuestra cultura usando las ideas de Génesis 1? ¿Cómo contrarrestar el agnosticismo que cree solo los asuntos del alma porque el cuerpo humano y las cosas materiales son decadentes y las cosas materiales son decadentes o no espirituales? ¿Cómo podemos contrarrestar nosotros el ateísmo que cree que somos el producto de un accidente casual? ¿Cómo podemos nosotros contrarrestar la adivinación, el horóscopo diario, al creer que la posición del sol y la luna y las estrellas ordenan nuestra personalidad y nuestro destino? Veámoslos en el desarrollo de este capítulo y de estos versos. Hay simetría en este primer capítulo de Génesis. Los primeros 3 días son días de formación y los últimos 3 días son días de llenado. Primero Dios forma, primero Dios prepara, primero Dios crea las condiciones para la vida. El segundo es después, a partir de esos días, Dios llena este universo de vida que fluye hasta el más mínimo terrón de la tierra, cada uno con un propósito, hasta en el más miserable gusano que está ahora dando la tierra, que tiene un propósito definido. Todo es un conjunto, todo es un gran rompecabezas, todo tiene su propósito. Cada animal, cada insecto, cada soplo, cada brisa, cada semilla, todo tiene un propósito, una razón de ser. Entonces, por tanto, el sexto día llena al tercer día de la creación. De la misma manera, los días 4 y 5 llenan en los días 1 y 2 respectivamente. En el primer día Dios creó la luz, en el cuarto Dios creó el sol y la luna y las estrellas. En el segundo día Dios separó el mar del cielo. En el quinto día llenó el mar con peces y el cielo con las aves. Y ahora en el sexto día Él llena la tierra que Él creó. En el tercer día de criaturas vivientes hubo 2 secciones. En el tercer día, y hay 2 acciones en el sexto día, que es el punto de vista o el punto culminante de la actividad creadora de Elohim, donde Él incluyó la humanidad. Y aunque el hombre fue la última criatura mencionada en el relato de la creación, no evolucionó, sino que el hombre fue creado. Repito, el hombre no evolucionó, fue creado a la imagen y a la semejanza de Dios. Hay algo importante que usted mencionó, don Pedro. Sí. Y es, aparte de que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, se creó con un propósito. Y en la creación se ve un propósito. Y los animales, cuando están en su medio ambiente y en su desarrollo, se ve un propósito. Y es una de las cosas que ataca el materialismo. Es una de las cosas que ataca el ateísmo. El ateísmo quiere quitarle propósito a la vida, quiere quitarle propósito y sentido a las cosas, quiere quitarle propósito a todo lo que existe. Y cuando se le quita propósito a todo eso, se le quita responsabilidad moral. Porque si no tenemos un propósito, no hay una responsabilidad moral dentro de un propósito que no existe, que no existiría. Y eso es algo muy delicado. Por eso tantas atrocidades en el mundo. Si la vida no tiene propósito, ¿por qué yo no puedo estar por encima de la vida? Entonces, eso es algo muy importante que yo veo que las sociedades han querido desde siempre atacar cuando estamos hablando de la palabra de Dios, el propósito de todo lo que existe. Puede continuar, don Pedro. Amén. El inicio del sexto día está marcado por las palabras, y dijo Dios. Produzca la tierra seres vivientes o almas, Nefesh, según su especie, 1.24.
todos estos seres vivos fueron creados de la tierra, lo que significa que sus cuerpos se componen de los mismos elementos que la tierra. Ahora Adonai formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo. 2:19. Cuando mueren, vuelven a la tierra, se cierra un ciclo. Este es el caso de la humanidad. Así pues, Adán fue formado, como dice el verso 2, en 2:7, del polvo de la tierra. Y cuando morimos, nuestro polvo, esto que soy yo, también vuelve a la tierra. El cumplimiento y sucedió así, 1:24b, porque el Señor habló a existencia. La primera acción, Dios creó 3 categorías de seres vivientes, de seres vivos, al igual que las estrellas, las criaturas marinas y aves, de la variedad de la que Adonai creó. Fue increíble. Él creó primero los animales silvestres según sus especies. Segundo, el ganado según sus especies. Tercero, todas las criaturas que se arrastran por la tierra según sus especies. 1:25a. Y una vez más, la Biblia es absolutamente clara que estos seres vivientes no evolucionaron de formas de vida, evolucionaron de formas de vida inferiores, pero sí fueron creadas al mismo tiempo. Dios hizo a cada categoría según su especie. Esta frase aparece un total de 10 veces en el primer capítulo de Génesis y pone de relieve en repetidas ocasiones las limitaciones genéticas puestas por el Señor a las variaciones de cada especie. El código genético incorporado en cada forma de vida mantiene las características de esa especie. Se descarta la generación espontánea y se descarta la macroevolución. Déjelo ahí, don Pedro. Descartamos la generación espontánea y la macroevolución. Cuando volvamos después de esta última pausa, entonces queremos que usted haga una puntualización de por qué descartamos generación espontánea y macroevolución y que usted continúe entonces el desarrollo final de esta segunda entrega en donde usted nos estará ayudando en una serie de programas para Fe y Razón poder entender entonces el desarrollo del Antiguo Testamento desde un punto de vista, vamos a decir, bíblico y también que tenga en cierto sentido de razonamiento científico. Cuando volvamos después de esta pausa, continuamos, hermanos y amigos. Amén. Hola, hermanos y amigos. Este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34. Darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, amigos, continuamos en su espacio Fe y Razón, compartiendo con nuestro hermano y amigo, el apologista internacional e investigador científico, Pedro Ríos, desde Chile. Nos está ayudando a tener una perspectiva un poquito más profunda y amplia del Bereshit. Y vamos a estar compartiendo con él otros programas que tienen que ver con el desarrollo del Antiguo Testamento. Don Pedro, nos quedamos con usted de que usted desechaba la generación espontánea y la macroevolución. ¿Nos pudiera dar una breve explicación sobre eso y que usted continúe con su exposición? Sí, en las últimas décadas notables científicos e investigadores fueron más allá de lo que la gente común creían. Ellos creían que las moscas aparecían por generación espontánea en la carne o en los desechos o donde hubiera suciedad.
Este hombre demostró mediante una serie de experimentos que no era posible. Apareció un señor llamado Mendel, que también hizo un desarrollo y descubrió las leyes de la genética. Entonces, haciendo un experimento con arvejas, fueron de color verde y amarillo, él llegó a determinar unas leyes genéticas que hablan de genes recesivos y de genes que se sobreponían, y eso también aparece dentro de la raza humana. De pronto, si mis antepasados son negros, por ejemplo, yo llego a tener, ¿no es cierto?, una pareja que también tenga ascendencia negra, va a aparecer un morenito en mi familia que es producto de que dos genes recesivos en algún momento se potenciaron, ¿no es cierto? Y aparece esto. Entonces, no hay una generación espontánea de esto porque se demostró que la vida solo proviene de la vida, tal como está establecida en el Génesis. Biogénesis de Luis Pasteur. Biogénesis, él desechó eso con experimentos, claro. Sí, y también las leyes de la genética que fueron establecidas. Entonces, no se pueden violar las limitaciones puestas por Dios a las variaciones de cada especie. El código genético incorporado en cada forma de vida mantiene la característica de esa especie. Se descarta la generación espontánea. Se descarta, ¿no es cierto?, la macroevolución, porque no se ha podido, como algunos han intentado, incluso han llegado a mentir y a generar esqueletos incorporando partes que no estaban, falsificando evidencias científicas, han llegado a tratar de encontrar un supuesto eslabón perdido que demuestre la evolución. Esto no ha sido posible ni será posible porque está limitado por Dios. Tanto la escritura como la ciencia están de acuerdo en contra de la teoría de la evolución. Dios consideró que esto era bueno, verso 1.25, porque Él lo había hecho. La segunda acción, hagamos nacer al hombre, 1.26, la palabra hombre o Adán es un término general que significa la humanidad. Hay un cambio aquí, notemos el cambio, de haya a hagamos. Este cambio, esto es importante, apunta al hecho de que algo muy importante va a ocurrir en la creación. El pronombre plural, nosotros, es significativo porque apunta a una pluralidad de la deidad, que nosotros lo llamamos Trinidad, una palabra que no aparece en la Biblia, pero que sí está establecida en diferentes capítulos. Esto no prueba la Trinidad, pero sí abre claramente la puerta a la pluralidad en la deidad y nos habla de un Dios como nos está hablando en el primer verso. Elohim creó los cielos y la tierra, y Elohim significa dioses en plural. Los judíos no creen en la Trinidad y han tenido siempre dificultades al tratar de explicar qué significa este versículo. Y debido a esta dificultad, no es de extrañar que la teología judía tenga 12 interpretaciones como las más populares en este lenguaje. En primer lugar, algunos rabinos enseñan que se refiere a Dios y a los ángeles. Esto no es posible demostrarlo con las escrituras. Ellos creen que esto nos enseña la humildad de Elohim, porque el hombre fue hecho a semejanza de los ángeles. Primero le consultó a los ángeles, a pesar de que esto podría ser mal interpretado, en el sentido de que él hizo al hombre con su ayuda, por lo que las escrituras enseñan, y lo que no nos informa que el mayor siempre debe consultar y recibir el permiso del menor. Una premisa totalmente equivocada. Es una premisa equivocada que no se sostiene ni siquiera solamente con la Tanakh, porque en todo el Antiguo Testamento establece que el creador de los cielos y de la tierra es Dios, y en ningún texto explícito presenta a los ángeles creando absolutamente nada, sino que los ángeles fueron creados. O sea que es una teología ahí un poquito complicada para los judíos. Sí, para los judíos. Ellos tienen dificultad en tratar de explicar desde su punto de vista todo esto. Pero la Biblia no se refiere a los ángeles,
porque no hay ángeles en el contexto de este capítulo, ni puede referirse a la tierra como algunos piensan, porque solo Dios hizo la obra de la creación. La expresión hagamos no es una consulta, ya que Elohim, si Elohim lo hubiera consultado con alguien más que la divinidad, lo habría dicho en Primera de Reyes, por ejemplo, capítulo 22, 19 al 23. En el sexto día de la creación estamos viendo inesperadamente detrás de la escena, en el consejo secreto de Elohim, en el que escuchamos una conversación entre el Padre, entre el Hijo y el Espíritu Santo, ya que elaboran planes para crear al hombre y a la mujer. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. 1, verso 26. Casi podríamos sentir la emoción. Este es uno de varios pasajes que indican que estamos hechos a imagen de Dios, como lo indica 2 de Corintios, capítulo 4, verso 4, Filipenses 2:6, Colosenses 1:15, Hebreos 1:3. La raíz de la frase a nuestra imagen, Betzalmenu, es Teselem, que hace referencia a una imagen original o talla. La misma palabra se usa en Éxodo 24 para hablar de ídolos tallados. La palabra imagen, entonces, debe ser entendida principalmente aquí en un sentido espiritual, incluyendo cualidades como el conocimiento, Colosenses 3:10, justicia y santidad, Efesios 4:24. La raíz de la frase, conforme a nuestra semejanza, Kidmuteinu, es demut y se refiere a un modelo, a una copia, porque estamos hechos a semejanza de Dios. Cada uno de nosotros es digno de honor y de respeto, al igual que una moneda puede tener una estampa con la semejanza de un rey que representa su autoridad. Todos nosotros estamos estampados con la imagen de Dios. Nosotros, los que somos creyentes, debemos ser conforme a la imagen del Mesías, reflejar al Mesías y el propósito de él en nuestras vidas, como nos dice Romanos 8:29. Y algún día, dice Primera de Juan 3:2, seremos como él. Todos nosotros hemos sido formados por Dios. La próxima vez que usted esté listo para encontrar fallas en usted o en los demás, recuerde que todo lo que hizo Elohim es agradable para él, incluido usted. Por mucho que usted se menosprecie, usted tiene la imagen de Dios en su vida y debe vivir, sentir, conocer que usted está hecho con un propósito en esta vida y que usted debe cumplir el propósito. Recuerde, todo lo que hizo Elohim es agradable para él, incluido para usted. Sus nombres son maravillosos. Por Elizabeth, ¿no es cierto? Como dijo alguien, una judía, el nombre de cada uno es maravilloso. Esta relación que Dios tiene con el hombre es totalmente única y personal. Dios es su Dios personal. Él es el Dios de la historia del hombre, pero también es el Dios de su propia historia. En cada paso que usted dé, Dios está con usted, con su vida, está apoyándolo. Tenga esa seguridad en estos días. A diferencia de cualquier otra, es una relación diferente a la que Él tiene con otra cosa de la creación, como la luz, el agua, la tierra, el sol, la luna, las estrellas, los planetas, y ni siquiera con los otros seres vivientes que Él creó. Si Dios llamó a todas estas cosas a la existencia, pero nunca hay una sugerencia de una relación personal entre Dios y estas entidades. Pero con el hombre es diferente. El salmista se pregunta, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tengas en cuenta? Pues lo hiciste poco menos que un Dios, dice, o poco menos que los ángeles. Y cuando usted se mire en el espejo, recuerde estas palabras. Lo coronaste de gloria y de honra. ¿Dónde dice esto en la santa palabra de Dios? Salmo 8, verso 4 y verso 5. Yo soy el espejo de Dios. Yo tengo el sello de Dios en mi vida. Yo no soy un Dios, soy un servidor de Él, pero el sello, la imagen, eso está en mí. Hasta este punto.
todo lo que había sucedido, solo sentó las bases para lo que sucedería al final del sexto día. La humanidad ha sido y es la pieza central de la creación de Dios. Así es, Sabemos, así es. amén. Bueno, se nos acabó el tiempo, don Pedro, pero es un análisis, es una reflexión muy importante, muy interesante que usted ha traído para nosotros, ¿no? Para edificarnos en este programa, y agradeciéndole que usted pueda formar parte, ayudarnos a entender, ¿no? A ver su reflexión sobre la base del estudio de la palabra de Dios. Y algo muy importante que usted dijo: nosotros somos el reflejo del Señor. Nosotros debemos buscar ser como su Hijo Jesucristo, quien es el autor y consumador de todas las cosas. Y por lo tanto nosotros tenemos dignidad desde el momento en que nosotros hemos sido concebidos. Tenemos dignidad porque Él nos creó a su imagen y semejanza, pero también por la caída, por el pecado, también el Señor en su amor y su misericordia nos da esa salvación tan importante y que es inmerecida para nosotros, pero que es tan importante porque viene de su misericordia a través de la fe por la gracia en nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí ha sido nuestro espacio Fe y Razón en esta entrega, esperando que les haya sido de bendición y de edificación para cada uno de ustedes. Nos veremos en una próxima entrega y que el Señor les bendiga. Amén.